Regresé a casa porque había olvidado los manteles de encaje para la mesa del aniversario de Dalia y Eduardo. Subí las escaleras de puntitas, tratando de no hacer ruido para no interrumpir sus preparativos. Pero entonces escuché a mi propia hija susurrar desde la cocina: «No puedo esperar a que la vieja se muera». Mi corazón se detuvo por un segundo, pensando que tal vez había escuchado mal. Eduardo se rió con esa risa que siempre me había parecido encantadora, pero ahora sonaba diferente, casi siniestra. «Solo después de que ella pague la hipoteca de $200,000 del apartamento», respondió con una naturalidad que me heló la sangre. Yo solo sonreí en silencio, cerré la puerta con cuidado y bajé las escaleras como si nada hubiera pasado. 2 días después sería su aniversario, y yo ya tenía muy claro lo que iba a decir cuando levantara mi copa. Hasta hace 2 meses, mi vida era exactamente como la había soñado después de enviudar. Trabajaba medio tiempo en la biblioteca del barrio, un trabajo tranquilo que me permitía estar rodeada de libros y ayudar a los niños con sus tareas. Mi pequeño apartamento estaba siempre impecable, con las plantas que cuidaba cada mañana y las fotografías de familia perfectamente alineadas en la repisa. Los domingos cocinaba para Dalia y Eduardo, preparando esas comidas abundantes que tanto les gustaban. Pensaba que era la suegra perfecta, la madre que cualquier hija querría tener. ¡Qué ingenua fui! Dalia había sido mi único motivo para seguir adelante después de que perdí a mi esposo hace 10 años. Ella tenía 25 entonces, recién graduada de la universidad, llena de sueños y planes. Yo vendí la casa grande donde vivíamos, liquidé los ahorros de toda una vida y compré este apartamento en el centro, pensando que sería perfecto para que ella tuviera un lugar donde empezar su vida adulta. «Mamá, no tienes que hacer esto», me decía, pero yo insistí. Quería darle todo lo que su padre y yo nunca habíamos podido ofrecerle. Quería que fuera feliz. Cuando conoció a Eduardo hace 5 años, pensé que había encontrado al hombre perfecto para ella. Alto, elegante, siempre bien vestido, con esa sonrisa que podía conquistar a cualquiera. Trabajaba en una empresa de seguros, o al menos eso decía, y siempre tenía historias interesantes que contar en las cenas familiares. «Señora Antonia», me decía con esa voz suave que tanto me gustaba, «usted es un ejemplo para todos nosotros. La manera en que ha criado a Dalia, cómo ha mantenido esta familia unida después de perder a su esposo, es admirable». Yo me derretía con esos comentarios. Finalmente, alguien valoraba todo lo que había hecho. La boda fue pequeña pero hermosa. Yo pagué todo, por supuesto. El vestido color marfil de Dalia, las flores, el salón, la comida para 60 invitados. Eduardo no tenía familia cerca, decía que sus padres habían muerto en un accidente años atrás. Eso me dio más ternura hacia él. Pensé que yo podría ser la madre que había perdido. Durante la ceremonia, cuando los vi intercambiar votos, lloré de felicidad. Mi niña había encontrado el amor. O al menos eso creía yo. Los primeros años de matrimonio parecían perfectos desde afuera. Venían a almorzar todos los domingos, me contaban sobre sus planes de viajar, de tener hijos algún día, de crecer juntos. Eduardo siempre preguntaba por mi salud, por mis finanzas, por los papeles del apartamento. «Señora Antonia, es importante que tenga todo en orden», me decía con preocupación aparente. «Una mujer de su edad necesita tener la documentación actualizada». Yo pensaba que era un yerno considerado, preocupado por mi bienestar. Ahora entiendo que era otra cosa completamente distinta. Hace 6 meses, Eduardo empezó a sugerir que pusiera el apartamento a nombre de Dalia. «Es por su seguridad, suegra», insistía durante las cenas. «Si algo le pasa, Dalia tendría que lidiar con trámites legales complicados. Además, usted ya no necesita preocuparse por esas cosas. Nosotros podemos encargarnos de todo». Dalia siempre asentía, pero había algo en su mirada que no podía descifrar. Una frialdad que antes no estaba ahí, una distancia que creía que era normal en las parejas recién casadas. «Mamá, Eduardo tiene razón», decía sin mucho entusiasmo. «Sería más fácil para todos». Pero yo me resistía. No porque desconfiara de ellos, sino porque ese apartamento representaba mi independencia, mi seguridad. Era lo último que me quedaba de la vida que había construido con mi esposo. «Déjame pensarlo», les decía siempre, y Eduardo sonreía, pero sus ojos no sonreían conmigo. Ahora, recordando esa mirada, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Esa noche,
Después de escuchar esas palabras terribles, no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo y repasando cada conversación, cada gesto, cada momento extraño que había ignorado durante los últimos meses. La forma en que Eduardo siempre desviaba la conversación cuando yo preguntaba sobre su trabajo. Como Dalia había dejado de contarme sus cosas íntimas como antes. Las miradas que intercambiaban cuando pensaban que yo no los veía. Todo empezaba a tener sentido, y ese sentido me daba náuseas. Me levanté temprano y preparé café, como todas las mañanas. Regué mis plantas, limpié la cocina, ordené los cojines del sofá. Intenté mantener mi rutina para no volverme loca, pero cada movimiento que hacía me recordaba las palabras de mi propia hija. La vieja. Así me llamaba. Después de todo lo que había hecho por ella, después de todos los sacrificios, yo era simplemente la vieja que tenía que morirse para que ellos pudieran cobrar la hipoteca. $200,000. Ese era mi valor para ellos. Cuando Dalia me llamó esa mañana para confirmar los detalles de la cena de aniversario, su voz sonaba normal, cariñosa incluso. «Mamá, ¿ya tienes todo listo? Eduardo está muy emocionado con la celebración». Me costó trabajo mantener el tono alegre que ella esperaba. «Por supuesto, mi amor. Todo está perfecto para ustedes». Pero mientras hablaba, observaba mi reflejo en el espejo del pasillo. 65 años, cabello canoso pero bien cuidado, arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo y preocupaciones. ¿Realmente me veía tan vieja? ¿Tan inútil? Recordé el día que Dalia nació. Había sido un parto difícil, complicado, y los doctores me dijeron que no podría tener más hijos. Pero no me importó. Ella era perfecta, con esos ojitos curiosos y esas manitas diminutas que se aferraban a mi dedo como si supiera que yo era su mundo entero. Su padre y yo la adorábamos, le dábamos todo lo que podíamos. Tal vez demasiado. Tal vez la malcriamos tanto que nunca aprendió a valorar lo que tenía. Durante su adolescencia, cuando se volvió rebelde y distante como todos los jóvenes, su padre solía decirme: «Antonia, los hijos a veces no saben apreciar a sus padres hasta que tienen sus propios hijos». Yo esperaba que ese momento llegara. Esperaba que cuando Dalia madurara, entendiera todo lo que habíamos hecho por ella. Pero pasaron los años, se casó, y ese momento nunca llegó. En cambio, llegó esto, mi propia hija deseando mi muerte. Eduardo apareció en nuestras vidas como un príncipe encantador. Recuerdo la primera vez que Dalia me lo presentó. Estábamos en el café de la esquina, ese pequeño lugar donde íbamos desde que ella era niña. «Mamá, quiero presentarte a alguien muy especial», me había dicho con esa sonrisa radiante que hacía tanto no veía en su rostro. Eduardo llegó con un ramo de flores rosadas, no para Dalia, sino para mí. «Para la mujer más importante en la vida de la mujer más importante en mi vida», dijo con galantería. Me conquistó completamente. Era atento, educado, siempre tenía tiempo para escuchar mis historias sobre el pasado. Me preguntaba por mi trabajo en la biblioteca, por mis plantas, por mis recetas favoritas. «Señora Antonia», me decía, «usted tiene una sabiduría que solo dan los años y la experiencia. Espero algún día ser la mitad de fuerte que usted». Qué bien sabía manipular, qué perfecta era su actuación. Y yo, hambrienta de cariño después de años de soledad, caí en su trampa como una adolescente enamorada. Los primeros meses de noviazgo fueron hermosos de observar. Eduardo trataba a Dalia como una princesa, siempre tenía detalles románticos, la llevaba a restaurantes elegantes que yo sabía que no podían pagar con su sueldo. Cuando le pregunté a Dalia cómo podían costear esos lujos, ella se encogió de hombros. «Eduardo es muy bueno administrando el dinero, mamá. Sabe cómo hacer rendir cada dólar». Ahora entiendo que era mi dinero el que rendía, las mensualidades que yo les daba para ayudarlos a empezar, los préstamos que nunca me devolvían. Fue después de la boda cuando empezaron las preguntas constantes sobre mis finanzas. Primero fueron sutiles. «Suegra, ¿tiene usted un testamento actualizado? Es importante para su tranquilidad». Luego se volvieron más directas. ¿Ha pensado en hacer alguna inversión con el apartamento? Podríamos ayudarla a maximizar sus ganancias. Y finalmente, la presión constante para que pusiera todo a nombre de Dalia. «Es por su propio bien, mamá», insistía mi hija. «Nosotros nos haremos cargo de todo. Usted ya ha trabajado suficiente en su vida».
Había señales que debía haber visto. La forma en que Eduardo se tensaba cuando yo mencionaba que quería viajar o comprar algo para mí misma. Como Dalia dejó de pedirme consejos y empezó a tratarme como si fuera una carga. Las veces que llegaba a visitarlos sin avisar y los encontraba hablando en voz baja, conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo aparecía. Solo hablábamos de trabajo, mamá, decía Dalia con una sonrisa forzada. Pero había algo en sus ojos, una culpa que ahora reconozco perfectamente. El día que cumplí 65 años, me hicieron una pequeña fiesta en casa. Eduardo trajo un pastel de chocolate, mi favorito, y Dalia me regaló una bata de seda color dorado que era preciosa. Para que esté cómoda en casa, me dijo al dármela. En ese momento pensé que era un regalo considerado, pero ahora entiendo el mensaje oculto. Quédate en casa, vieja, no salgas, no vivas, solo espera tu turno para morirte. Me dieron regalos para una anciana que debía conformarse con estar cómoda mientras esperaba el final. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi sala mirando las fotografías familiares. Mi esposo en nuestra luna de miel, tan joven y apuesto. Dalia en su graduación, orgullosa y llena de esperanza. Eduardo y ella el día de su boda, radiantes de felicidad aparente. ¿En qué momento todo se torció tanto? ¿En qué momento me convertí en un obstáculo en lugar de ser la matriarca querida que creía ser? Pero hay algo que ellos no saben. Hay un secreto que he guardado durante todos estos años, algo que podría cambiar completamente esta historia. Mi esposo no era solo un empleado común, como siempre les dije. Tenía inversiones, propiedades, cuentas bancarias que ni siquiera Dalia conoce. Yo no soy solo una viuda con un apartamento de $200,000. Soy mucho más de lo que ellos imaginan. Y si quieren jugar sucio conmigo, van a descubrir que esta vieja todavía tiene muchas cartas por jugar. Al día siguiente decidí actuar como si nada hubiera pasado. Me levanté temprano, me vestí con mi blusa color coral favorita y mi falda gris, me peiné con cuidado y me maquillé como siempre. Si iban a jugar conmigo, tenía que ser más inteligente que ellos. Llamé a Dalia para preguntarle si necesitaba ayuda con los preparativos del aniversario. No te preocupes, mamá, Eduardo y yo tenemos todo bajo control, me respondió con esa voz dulce que ahora reconocía como completamente falsa. Solo ven mañana a las 7, ¿cómo quedamos? Colgué el teléfono y me quedé mirándolo durante varios minutos, sintiendo como la rabia se mezclaba con una tristeza profunda que me dolía en el pecho. Decidí ir al banco esa misma mañana. Necesitaba revisar mis cuentas, verificar los documentos del apartamento, asegurarme de que todo estuviera en orden. Ricardo, el gerente que había conocido a mi esposo durante años, me recibió con su sonrisa habitual. Señora Antonia, qué gusto verla. ¿Cómo está la familia? La pregunta me dolió más de lo que esperaba. Bien, Ricardo, todos bien, mentí mientras me sentaba frente a su escritorio. Necesito revisar mis estados de cuenta de los últimos 6 meses. Y también quiero verificar quién tiene acceso a mis cuentas. Ricardo frunció el ceño ligeramente mientras tecleaba en su computadora. Por supuesto, señora. Aquí veo que usted es la única titular de todas sus cuentas, como siempre ha sido. Nadie más tiene acceso, aunque... Se detuvo, mirando la pantalla con expresión preocupada. ¿Qué pasa, Ricardo?, le pregunté, sintiendo que mi corazón empezaba a latir más rápido. Bueno, veo que hace 3 semanas alguien estuvo preguntando por usted. Un hombre joven, dijo ser su yerno. Quería información sobre sus cuentas, pero por supuesto no le dimos ningún dato. Solo le dijimos que necesitaría venir usted en persona o traer un poder notariado. El estómago se me revolvió. Eduardo había estado investigando mis finanzas a mis espaldas. ¿Recuerda qué más preguntó? Ricardo asintió, consultando algunas notas en su computadora. Preguntó específicamente por el valor del apartamento, si tenía hipoteca pendiente, y si usted tenía otras propiedades o inversiones. Le pareció muy interesado en saber si usted tenía testamento o beneficiarios designados. Me quedé callada durante un momento, procesando esa información. Mi propio yerno había estado preparando mi funeral financiero mientras yo cocinaba para él todos los domingos. Ricardo, le dije con voz firme, quiero hacer algunos cambios en mis cuentas. Y necesito que todo quede muy bien documentado. Pasamos la siguiente hora organizando mis finanzas de una manera completamente nueva.
Cambié todas mis contraseñas, establecí nuevos códigos de seguridad y pedí que cualquier consulta sobre mis cuentas fuera reportada directamente a mí. También solicité copias de todos mis documentos y estados de cuenta de los últimos 2 años. Tenía la sensación de que los iba a necesitar pronto. Salí del banco con una carpeta llena de papeles y una determinación que no sentía desde hace años. Me dirigí directamente a la oficina de seguros donde supuestamente trabajaba Eduardo. Era un edificio moderno en el centro de la ciudad, con ventanales grandes y una recepción elegante. «Disculpe», le dije a la joven recepcionista, ¿podría hablar con Eduardo Martínez? Soy su suegra y quería darle una sorpresa. La chica me miró con expresión confundida. ¿Eduardo Martínez? No tenemos ningún empleado con ese nombre, señora. ¿Está segura de que trabaja aquí? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Está completamente segura, insistí, mostrándole una foto de Eduardo en mi teléfono. Ella llamó a su supervisora, una mujer mayor que revisó cuidadosamente la fotografía. No, señora, este hombre nunca ha trabajado aquí. Y llevamos registros muy detallados de todos nuestros empleados actuales y anteriores. Me disculpé y salí de ahí con las piernas temblando. Si Eduardo no trabajaba donde decía que trabajaba, ¿de dónde sacaba dinero para todos esos restaurantes caros y regalos costosos? Caminé hasta el café de la esquina donde Dalia y yo solíamos ir cuando ella era pequeña. Necesitaba sentarme, pensar, procesar todo lo que estaba descubriendo. Pedí un té de manzanilla y me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar por la calle. Familias con niños, parejas jóvenes tomadas de la mano, ancianos caminando despacio pero con propósito. ¿Cuándo me había convertido yo en una de esas ancianas vulnerables de las que se aprovecha la gente sin escrúpulos? Recordé una conversación que tuvimos hace 2 meses. Estábamos cenando en casa, y Eduardo mencionó casualmente que había conocido a un abogado especializado en testamentos. Señora Antonia, le conseguí una cita con un abogado excelente. Es importante que tenga sus papeles en orden, especialmente a su edad. Dalia había asentido entusiasmadamente. Sí, mamá, Eduardo tiene razón. Nosotros podemos acompañarla, para que no tenga que lidiar con todos esos términos legales complicados. En ese momento pensé que era consideración filial. Ahora entendía que querían estar presentes para influir en mis decisiones. También recordé cómo habían insistido en que dejara de trabajar en la biblioteca. Mamá, ya trabajaste suficiente en tu vida, me había dicho Dalia con fingida preocupación. Disfruta tu jubilación, relájate, nosotros podemos ayudarte económicamente si necesitas algo. Eduardo había agregado, señora Antonia, una mujer de su edad no debería estar preocupándose por horarios y responsabilidades. Debería estar descansando, disfrutando de sus últimos años. Sus últimos años. Esas palabras resonaban en mi cabeza con un eco siniestro. Pero lo que más me dolía era recordar todas las veces que había defendido a Eduardo cuando mis amigas expresaban dudas sobre él. Ángela, mi mejor amiga desde hace 30 años, me había dicho en varias ocasiones que algo no le cuadraba con mi yerno. Antonia, ese hombre pregunta demasiado sobre tu dinero. Y no me gusta cómo mira tu apartamento, como si estuviera evaluándolo. Yo siempre la defendía. Ángela, Eduardo es un buen hombre que se preocupa por mi bienestar. Está siendo demasiado suspicaz. Ahora entendía que Ángela había visto lo que yo me negaba a ver. Terminé mi té y decidí llamarla. Necesitaba hablar con alguien de confianza, alguien que me conociera de verdad. Ángela, ¿podemos vernos hoy? Necesito contarte algo importante. Su voz sonó preocupada inmediatamente. Por supuesto. Antonia, ¿estás bien? Te noto extraña. Quedamos de vernos en su casa esa tarde. Ángela vivía a solo 10 minutos caminando desde mi apartamento, en una casa pequeña pero acogedora que había heredado de su madre. Cuando llegué a casa de Ángela, ella me recibió con esa mirada maternal que siempre tenía cuando sabía que algo andaba mal. Cuéntame qué pasa, Antonia. Te conozco desde hace demasiados años como para no saber cuándo estás preocupada. Me senté en su sofá familiar, rodeada de fotografías de sus hijos y nietos, y le conté todo. Desde la conversación que había escuchado hasta mi visita al banco y el descubrimiento sobre el trabajo falso de Eduardo. Ángela me escuchó en silencio, pero vi cómo su expresión se iba endureciendo con cada detalle.
Cuando terminé, ella suspiró profundamente. Antonia, esto es peor de lo que yo pensaba. Siempre supe que ese hombre no era trigo limpio, pero esto es una estafa organizada. Se levantó y empezó a caminar por la sala, como hacía siempre cuando estaba muy agitada. Tenemos que actuar rápido. Si están planeando algo para mañana en el aniversario, no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Pero qué puedo hacer, Ángela?, le pregunté, sintiendo por primera vez en días que tenía una aliada. No tengo pruebas concretas de nada ilegal. Solo sé que mienten y que están esperando que me muera para cobrar mi seguro. Ángela se detuvo frente a mí con los ojos brillando de determinación. Antonia, tú no eres una víctima indefensa. Eres una mujer inteligente que crió a una hija, que trabajó toda su vida, que mantuvo una familia unida después de enviudar. No vas a dejar que un par de estafadores te roben lo que tanto te costó conseguir. Tenía razón. Durante días me había sentido como una anciana engañada y patética, pero yo era mucho más que eso. Era Antonia, la mujer que había trabajado dobles turnos para pagar la universidad de Dalia. La mujer que había enfrentado la viudez sin hundirse en la autocompasión. La mujer que había construido una vida digna y próspera con sus propias manos. Y si Eduardo y Dalia querían una guerra, la iban a tener. Esa noche no pude dormir ni un segundo. Me quedé despierta en mi cama, mirando hacia el techo mientras mi mente repasaba cada detalle de los últimos 5 años. Era como si hubiera estado viendo mi vida a través de un cristal empañado y ahora, de repente, todo estuviera completamente claro. Cada gesto que había interpretado como amor era manipulación. Cada palabra cariñosa escondía una intención perversa. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había visto lo que estaba pasando bajo mis propias narices? Recordé la primera Navidad después de la boda. Eduardo había llegado con regalos caros para toda la familia, un collar de perlas para mí, un reloj elegante para Dalia, vinos importados para la cena. ¿Cómo puedes pagar todo esto con tu sueldo?, le había preguntado con curiosidad genuina. Él se había reído con esa risa encantadora que ahora me daba náuseas. Señora Antonia, he sido muy cuidadoso con mis ahorros. Además, mi familia merece lo mejor. Su familia. En ese momento me emocionó que me incluyera como parte de su familia. Ahora entendía que me veía como su fuente de ingresos. Me levanté y fui a la cocina para prepararme un té. Mientras esperaba que el agua hirviera, abrí el cajón donde guardaba todos los papeles importantes. Las escrituras del apartamento, mi testamento, los estados de cuenta bancarios. Revisé cada documento con cuidado, buscando algún detalle que hubiera pasado por alto. Fue entonces cuando encontré algo que me heló la sangre, una copia de mi testamento con anotaciones a lápiz en los márgenes. No eran mis anotaciones. Con manos temblorosas, reconocí la letra de Eduardo. Había marcado específicamente las cláusulas sobre la herencia de Dalia y había escrito números al costado, como si estuviera calculando montos. También había subrayado la parte donde mencionaba mi seguro de vida de $500,000. ¿Cuándo había tenido acceso a estos documentos? ¿Cuándo había estado en mi casa revisando mis papeles privados sin que yo me diera cuenta? Entonces recordé. Hace 3 meses, cuando me había dado gripe, Dalia y Eduardo vinieron a cuidarme. Yo había estado en cama con fiebre alta durante 2 días, prácticamente inconsciente por los medicamentos. Ellos tenían llaves de mi apartamento por si hay una emergencia, y habían estado yendo y viniendo, supuestamente para traerme medicina y comida. Ahora entendía que habían aprovechado mi estado vulnerable para revisar todos mis documentos. Habían planeado todo esto desde hace meses. Mi teléfono sonó, sobresaltándome. Era un mensaje de texto de Dalia. Mamá, espero que estés descansando bien. Mañana va a ser un día muy especial para Eduardo y para mí. Te amo mucho. Leí el mensaje varias veces, tratando de encontrar algún rastro de sinceridad en esas palabras. ¿Realmente me amaba? ¿O ya no podía distinguir entre sus sentimientos reales y su actuación? ¿En qué momento mi propia hija se había convertido en una extraña para mí? Recordé con dolorosa claridad el día que me contó que estaba enamorada de Eduardo. Tenía esa luz en los ojos que solo aparece cuando alguien está verdaderamente feliz. Mamá, creo que es el hombre de mi vida, me había dicho mientras tomábamos café en la cocina. Es tan atento, tan cariñoso, tan diferente a todos los hombres que he conocido.
Yo me había emocionado tanto de verla radiante después de años de relaciones fallidas. ¿Había sido real ese amor, o Eduardo la había manipulado a ella también desde el principio? Pero había algo que no me cuadraba. Dalia no era una persona naturalmente codiciosa o calculadora. Durante su infancia y adolescencia había sido generosa, empática, siempre preocupada por los demás. Recordé cómo lloraba cuando veía animales heridos en la calle, cómo insistía en darles monedas a los indigentes que encontrábamos camino a la escuela. ¿Qué le había hecho Eduardo para convertirla en alguien capaz de desear la muerte de su propia madre? Tal vez ella también era una víctima. Tal vez Eduardo la había manipulado tanto como a mí, haciéndola creer que yo era un obstáculo para su felicidad. Los manipuladores expertos saben cómo aislar a sus víctimas de sus seres queridos, cómo hacer que vean a su propia familia como enemigos. Quizás Dalia realmente creía que yo era egoísta por no entregarles el apartamento, que estaba siendo una carga innecesaria en sus vidas. Pero luego recordé su risa. Cuando Eduardo había hecho el comentario sobre los $200,000, Dalia se había reído. No había sido una risa incómoda o forzada, sino genuina, cómplice. En ese momento, ella no estaba siendo manipulada. Estaba siendo partícipe. Y esa realización me dolió más que todo lo demás. Decidí que necesitaba más información antes del aniversario. No podía confrontarlos sin tener pruebas sólidas. Llamé a Ricardo al banco desde temprano. Ricardo, soy Antonia. Necesito que me hagas un favor personal. ¿Puedes investigar si mi yerno Eduardo Martínez tiene cuentas en otros bancos? ¿O si tiene deudas registradas en el buró de crédito? Ricardo dudó un momento. Señor Antonia, eso es información confidencial que no puedo. Ricardo, lo interrumpí, creo que me están estafando. Y necesito protegerme. Una hora después, Ricardo me llamó con información que confirmó mis peores sospechas. Eduardo no solo no tenía trabajo estable, sino que tenía deudas por más de $100,000 en tarjetas de crédito y préstamos personales. Había estado viviendo una vida completamente ficticia, financiada por mis regalos y las mensualidades que yo les daba para ayudarlos. Además, había intentado sacar un préstamo usando mi apartamento como garantía, pero había sido rechazado porque no era el propietario legal. Hay más, señora Antonia, continuó Ricardo con voz preocupada. Encontré registros de que ha estado preguntando en varias instituciones financieras sobre préstamos para personas mayores, específicamente sobre préstamos hipotecarios inversos. Parece que está buscando maneras de convertir propiedades de ancianos en efectivo inmediato. Un préstamo hipotecario inverso. Eso significaba que planeaba hacer que yo pidiera dinero prestado contra mi propio apartamento, dinero que él y Dalia podrían usar mientras yo siguiera viva, pero que los convertiría en propietarios efectivos de mi hogar. Colgué el teléfono con las manos temblando de rabia. No solo querían que me muriera, querían despojarme de todo antes de que eso pasara. Querían que viviera mis últimos años en la pobreza mientras ellos disfrutaban de mi patrimonio. La crueldad de ese plan era tan despiadada que me costaba trabajo creer que mi propia hija fuera capaz de algo así. Llamé a Ángela y le conté las nuevas revelaciones. Su reacción fue inmediata. Antonia, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Esto es fraude, es abuso de ancianos, es... No, la interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. Todavía no tengo pruebas de que hayan cometido un delito real. Y aunque las tuviera, quiero enfrentarlos cara a cara. Quiero que sepan que no soy la anciana indefensa que creen que soy. Pero Antonia, puede ser peligroso. Si están tan desesperados por tu dinero, ¿qué te hace pensar que no serían capaces de lastimarte físicamente? La pregunta de Ángela me hizo pensar. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar Eduardo y Dalia para conseguir lo que querían? ¿Era posible que estuvieran planeando algo más siniestro que simplemente esperar mi muerte natural? Recordé entonces algo extraño que había pasado la semana anterior. Había encontrado una botella de mis pastillas para la presión arterial casi vacía, cuando estaba segura de que la había llenado hacía pocos días. Cuando le pregunté a Dalia si sabía algo, ella me había dicho que tal vez las estaba tomando de más por olvido. A tu edad, mamá, es normal que la memoria falle un poco. En ese momento no le había dado importancia, pero ahora esa explicación me sonaba sospechosa. También recordé haberme sentido extrañamente soñolienta después de algunas de las cenas dominicales en casa de Dalia y Eduardo.
Siempre lo atribuía a mi edad o a haber comido demasiado, pero ¿y si me estaban dando algo en la comida? ¿Y si ya habían empezado a intentar acelerar mi muerte de maneras que parecieran naturales? El miedo me invadió por primera vez desde que había descubierto la conversación. No era solo miedo por mi dinero o mi apartamento. Era miedo por mi vida. Si Eduardo era tan despiadado como parecía, y si Dalia estaba completamente de su lado, yo podría estar en verdadero peligro. Pero al mismo tiempo, sentí algo más fuerte que el miedo, una determinación férrea de no permitir que me convirtieran en víctima. Esa tarde tomé una decisión. No iba a huir, no iba a esconderme, no iba a llamar a la policía todavía. Iba a ir al aniversario como habíamos planeado. Iba a sentarme en esa mesa, iba a levantar mi copa, y les iba a demostrar a Eduardo y a Dalia que habían subestimado completamente a la mujer con la que estaban jugando. Tenía un plan, y mañana por la noche lo pondría en marcha. La mañana del aniversario me desperté con una claridad mental que no había sentido en años. Era como si toda la confusión y el dolor de los últimos días hubieran cristalizado en una determinación pura y fría. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido color vino más elegante, el que mi esposo siempre decía que me hacía ver distinguida. Me maquillé con esmero y me puse los aretes de diamantes que habían sido de mi madre. Si iba a enfrentar a mis enemigos, lo haría viéndome como la mujer fuerte que realmente era. Antes de salir, llamé a mi abogado, el licenciado Julián, quien había manejado todos mis asuntos legales desde que enviudé. Licenciado, necesito verlo urgentemente mañana por la mañana. Es sobre mi testamento y algunas irregularidades que he descubierto. Su voz sonó preocupada. Por supuesto, señora Antonia. Está todo bien. Mañana le explico todo. Solo quiero que sepa que si algo me pasa, hay personas específicas que han estado tratando de manipular mis finanzas. Hubo un silencio del otro lado. Señora, si está en peligro, deberíamos. Estoy bien, licenciado. Pero necesito que todo quede registrado por si acaso. Llegué a casa de Dalia exactamente a las 7, como habíamos acordado. Eduardo abrió la puerta con esa sonrisa perfecta que ya no me engañaba. Señora Antonia, se ve usted radiante esta noche. Me besó en la mejilla con el mismo cariño falso de siempre. Gracias, Eduardo. Estoy muy emocionada por celebrar con ustedes. Dalia apareció desde la cocina, hermosa en su vestido color dorado, pero había algo tenso en su expresión cuando me miró. La mesa estaba puesta elegantemente, con velas, flores frescas y la vajilla de porcelana que les había regalado en su primera Navidad casados. Todo se veía perfecto, como una escena de revista. Mamá, siéntate aquí, me dijo Dalia, señalando la silla de honor en la cabecera de la mesa. Esta noche eres nuestra invitada especial. Me senté donde me indicó, notando cómo Eduardo y ella intercambiaron una mirada rápida que pretendían que no viera. Durante la cena, mantuvieron la conversación ligera y animada. Hablaron sobre sus planes de viaje para el próximo año, sobre las mejoras que querían hacer en el apartamento, sobre lo agradecidos que estaban de tenerme en sus vidas. Mamá, no sé qué haríamos sin ti, decía Dalia con voz melosa. Eres el pilar de nuestra familia. Eduardo asentía con entusiasmo. Su hija tiene razón, señora Antonia. Usted es una bendición para nosotros. Cada palabra me sonaba más hueca que la anterior. Noté que me servían vino constantemente, llenando mi copa cada vez que daba un sorbo. También noté que Dalia apenas tocaba su comida y que Eduardo miraba su reloj disimuladamente varias veces. Había una tensión subyacente en el ambiente que ellos trataban de ocultar con charla forzada y sonrisas demasiado brillantes. Algo estaba a punto de suceder, y yo tenía la sensación de que no iba a ser agradable. Bueno, dijo Eduardo de repente, levantándose de su silla, creo que es hora de los brindis. Tomó su copa y me miró directamente a los ojos. Señora Antonia, antes que nada, Dalia y yo queremos agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. Su generosidad, su amor, su apoyo incondicional, no tenemos palabras para expresar lo que significa para nosotros. Dalia se levantó también, con su copa en la mano, pero evitaba mirarme directamente. De hecho, continuó Eduardo, queríamos aprovechar esta ocasión especial para pedirle algo muy importante. Ahí estaba. El momento que había estado esperando. Como sabe, hemos estado hablando sobre el futuro,
sobre la seguridad financiera de la familia. Y creemos que ha llegado el momento de formalizar algunos cambios que serían beneficiosos para todos. Dalia finalmente me miró, y vi algo en sus ojos que podía ser culpa o nerviosismo. Mamá, dijo Dalia con voz suave, Eduardo y yo hemos estado pensando mucho sobre tu bienestar. Trabajar en la biblioteca, mantener el apartamento, lidiar con todas esas responsabilidades. Creemos que es demasiado para ti. Eduardo asintió gravemente. Lo que su hija quiere decir es que nos gustaría que considerara mudarse a un lugar más pequeño, más apropiado para su edad. Nosotros nos haríamos cargo del apartamento actual, por supuesto, para que no tenga que preocuparse por los gastos. Sentí como la rabia me subía por el pecho, pero mantuve mi expresión serena. ¿Un lugar más pequeño?, pregunté con voz tranquila. ¿Se refieren a un hogar de ancianos? Eduardo se apresuró a negar con la cabeza. Oh no, señora Antonia. Nada tan drástico. Solo un apartamento de una habitación, algo acogedor y fácil de mantener. Nosotros la visitaríamos constantemente, nos aseguraríamos de que esté cómoda. Y por supuesto, agregó Dalia, nosotros nos haríamos cargo de todos sus gastos. Usted no tendría que preocuparse por nada más. Entiendo, dije lentamente, saboreando cada palabra. Y supongo que ya tienen todo planeado. El apartamento nuevo, los papeles legales, todo. Eduardo sonrió ampliamente, claramente aliviado de que estuviera tomando la sugerencia tan bien. Bueno, sí, hemos estado investigando algunas opciones. Hay un lugar muy bonito a solo 20 minutos de aquí, con personal de enfermería disponible las 24 horas. Personal de enfermería. Era un hogar de ancianos, sin importar cómo lo quisieran disfrazar. Y por supuesto, continuó Dalia, para hacer todo esto posible, necesitaríamos que transfirieras el apartamento actual a nuestros nombres. Es solo por cuestiones legales, para que podamos encargarnos de venderlo y comprar tu nuevo lugar. Eduardo sacó algunos papeles de un sobre que tenía en el aparador. De hecho, ya preparamos toda la documentación. Solo necesita su firma y todo estará resuelto. Me quedé mirando los papeles sin tocarlos. Prepararon toda la documentación sin consultarme primero. Dalia se puso nerviosa. Bueno, mamá, queríamos sorprenderte. Pensamos que si veías lo bien organizados que estábamos, te sentirías más segura sobre la decisión. ¿Y si yo no quisiera mudarme?, pregunté, manteniendo mi tono calmado. ¿Qué pasaría entonces? Eduardo y Dalia intercambiaron otra mirada, esta vez más evidente. Mamá, dijo Dalia con voz más firme, tiene 65 años. No puede seguir viviendo sola indefinidamente. Es peligroso, es irresponsable, y nosotros no podemos estar tranquilos sabiendo que podrías tener una emergencia y no tener ayuda cerca. Además, agregó Eduardo, francamente, señora Antonia, mantener ese apartamento es muy costoso. Los gastos están consumiendo sus ahorros más rápido de lo que usted se da cuenta. Mis ahorros, repetí pensativamente. ¿Y cómo saben exactamente el estado de mis ahorros? Eduardo se puso ligeramente rojo. Bueno, es obvio por sus gastos mensuales, por el mantenimiento del apartamento, por las veces que fuiste al banco a preguntar por mis cuentas. Lo interrumpí tranquilamente. El color desapareció completamente de su rostro. Yo, no sé de qué habla, señora Antonia, balbuceó Eduardo. También me pregunto, continué con la misma voz serena, ¿cómo es que tienes dinero para todos esos restaurantes caros y regalos costosos cuando supuestamente trabajas en una empresa de seguros que, casualmente, nunca ha tenido un empleado llamado Eduardo Martínez? Dalia se puso pálida. Mamá, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que he descubierto algunas cosas muy interesantes sobre ustedes dos. Me levanté lentamente de mi silla, todavía con mi copa en la mano. Por ejemplo, descubrí que tienen deudas por más de $100,000. Descubrí que han estado planeando esto durante meses, revisando mis documentos privados cuando pensaron que estaba demasiado enferma para darme cuenta. Eduardo se había puesto de pie también, y por primera vez vi algo peligroso en sus ojos. Señora Antonia, creo que está confundida. Tal vez la edad. La edad no me ha confundido para nada, dije firmemente. Lo que me confundió fue creer que realmente me amaban. Miré directamente a Dalia.
Especialmente tú, mi hija. Me confundió pensar que después de todo lo que sacrifiqué por ti, me verías como algo más que un obstáculo para tu felicidad económica. Dalia empezó a llorar, pero no sabía si eran lágrimas de culpa o de frustración por haber sido descubierta. Y ahora, dije levantando mi copa, es mi turno de hacer un brindis. Levanté mi copa de vino y los miré a ambos con una sonrisa que sabía que les erizaría la piel. Brindo por los descubrimientos, dije con voz clara y firme. Por descubrir quiénes son realmente las personas que decían amarme. Eduardo había perdido completamente su compostura elegante, y Dalia lloraba abiertamente, pero no sabía si era por remordimiento o por haber sido atrapada. Mamá, por favor, déjame explicarte, suplicó Dalia con voz entrecortada. No es lo que piensas. Eduardo y yo realmente te amamos. ¿Pero qué? La interrumpí secamente. ¿Pero también aman mi dinero? Pero no pueden esperar a que me muera para disfrutar de él. Eduardo trató de intervenir con su voz más persuasiva. Señora Antonia, creo que hay un malentendido terrible aquí. Nosotros jamás desearon mi muerte, completé la frase por él. Excepto que yo los escuché. Hace 3 días, cuando vine por los manteles, los escuché perfectamente claro. No puedo esperar a que la vieja se muera. Fueron las palabras exactas de mi querida hija. Y tú, Eduardo, mencionaste muy específicamente los $200,000 de la hipoteca que esperan cobrar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dalia se derrumbó en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Eduardo, en cambio, parecía estar evaluando sus opciones, como un animal acorralado buscando una salida. Señora Antonia, dijo finalmente con una voz que ya no tenía ni rastro de su encanto habitual, usted no entiende la presión en la que hemos estado viviendo. Las deudas, los gastos, la necesidad. ¿La necesidad? Repetí con incredulidad. ¿La necesidad de mentirme durante 5 años? ¿La necesidad de fingir un trabajo que no tienes? ¿La necesidad de revisar mis documentos privados a mis espaldas? Me acerqué a él, y vi cómo retrocedía instintivamente. Lo que no entiendes, Eduardo, es que yo sé exactamente qué tipo de presión has estado viviendo. Sé de tus deudas de juego, sé de tus tarjetas de crédito máximas, sé de todos los préstamos que has solicitado usando información falsa. Dalia levantó la cabeza, mirándome con ojos rojos e hinchados. ¿Cómo sabes todo eso? Porque a diferencia de ustedes, yo sí tengo contactos reales en lugares importantes. Y porque cuando una mujer de mi edad sospecha que la están estafando, tiene los recursos para investigar. Eduardo se había puesto de pie y caminaba nerviosamente por la habitación. Está bien, está bien. Tal vez hemos tenido algunos problemas financieros, pero eso no significa. ¿Algunos problemas? Lo interrumpí con una risa amarga. Eduardo, tienes más de $100,000 en deudas. Has estado viviendo de mi dinero durante años, fingiendo ser algo que no eres. Y lo peor de todo es que has convertido a mi propia hija en tu cómplice. Miré a Dalia con una mezcla de dolor y desprecio. ¿Sabes lo que más me duele? No es el dinero. Es que me hayas mentido en la cara durante tanto tiempo. Que me hayas abrazado, que me hayas dicho que me amabas, mientras planeabas deshacerte de mí. No es así, gritó Dalia de repente, poniéndose de pie. Yo sí te amo, mamá. Pero Eduardo tenía razón, tú no entiendes lo difícil que ha sido para nosotros. Los gastos, las presiones, la sensación de que nunca podremos tener una vida propia mientras dependamos de ti. Sus palabras fueron como bofetadas. ¿Depender de mí? Yo nunca les pedí que dependieran de mí. Yo les daba dinero porque quería ayudarlos, no porque fuera mi obligación mantenerlos. Eduardo se acercó a Dalia y le puso una mano en el hombro, pero ella se apartó bruscamente. Por primera vez, vi una grieta en su alianza. Dalia, dijo Eduardo con voz tensa, no digas nada más. Esto se puede resolver. ¿Resolver? Pregunté con sarcasmo. ¿Cómo planeas resolver esto, Eduardo? ¿Convenciéndome de que firme esos papeles para entregarles mi apartamento? ¿O tal vez acelerando mi muerte de alguna manera más directa? La acusación los dejó helados a ambos. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Dalia con voz temblorosa. Quiero decir que he estado notando cosas extrañas en los últimos meses.
Mis pastillas que desaparecen más rápido de lo normal. La somnolencia inexplicable después de comer aquí los domingos. Los accidentes menores que podrían haberse vuelto mayores si hubiera tenido menos suerte. Eduardo se puso pálido como un fantasma. Usted está delirando, señora Antonia. Eso es ridículo. Pero Dalia me miraba con horror creciente. Eduardo, ¿de qué está hablando? ¿Qué pastillas? ¿Qué has estado haciendo? Eduardo se volvió hacia ella con rabia. No he estado haciendo nada. Tu madre está inventando cosas porque está desesperada. ¿Desesperada? Repetí. No, Eduardo. La desesperada eres tú. Y creo que mi hija está empezando a darse cuenta de qué clase de hombre realmente eres. En ese momento, como si hubiera sido programado por el destino, el teléfono de Eduardo sonó. Él lo miró y su expresión cambió dramáticamente. ¿No vas a contestar?, le pregunté con falsa dulzura. Tal vez sea importante. Eduardo rechazó la llamada, pero inmediatamente volvió a sonar. Dalia lo miraba con sospecha creciente. ¿Quién es, Eduardo? ¿Por qué no contestas? Es nadie importante, murmuró él, pero el teléfono siguió sonando insistentemente. Finalmente, Dalia se acercó y le arrebató el dispositivo de las manos. En la pantalla se leía claramente: Rosa, esposa. Dalia se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Rosa, esposa, susurró. Eduardo, ¿qué significa esto? Eduardo trató de quitarle el teléfono. Ella retrocedió. Contesta, le gritó. Contesta ahora mismo. Con manos temblorosas, Eduardo aceptó la llamada. Rosa, no es un buen momento. La voz de una mujer se escuchó claramente desde el altavoz. Eduardo Martínez. Más te vale que aparezcas ahora mismo. Los niños están preguntando por su papá y yo estoy harta de tus excusas. Dalia dejó caer el teléfono como si quemara. Los niños, repitió con voz hueca. Ella dijo los niños. Eduardo cortó la llamada rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Dalia, puedo explicarlo. No es lo que piensas. No es lo que pienso, gritó Dalia con una furia que nunca le había visto antes. ¿No es que estás casado con otra mujer? ¿No es que tienes hijos con ella? Técnicamente, tartamudeó Eduardo, mi matrimonio con Rosa no cuenta porque me casé contigo después. Técnicamente. Dalia estaba al borde de la histeria. Eres un bígamo. Estás casado con 2 mujeres al mismo tiempo. Eduardo levantó las manos tratando de calmarla. Dalia, escúchame. Rosa y yo. Eso es del pasado. Tú eres mi verdadero matrimonio, mi verdadero amor. Mentiroso, le gritó, y por primera vez desde que había empezado toda esta pesadilla, sentí algo parecido a la compasión por mi hija. Ella también había sido víctima de este hombre. Todo ha sido mentira. Todo. Se volvió hacia mí con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, yo no sabía. Te lo juro por Dios que no sabía nada de Rosa ni de los niños. Eduardo me miró con ojos suplicantes. Señora Antonia, esto cambia las cosas. Ahora que sabe la verdad sobre Rosa, seguramente entiende que necesito resolver esta situación. El dinero del apartamento me ayudaría a... ¿A qué? Lo interrumpí con asco. ¿A mantener 2 familias? ¿A seguir mintiendo a 2 mujeres diferentes? Me acerqué a él hasta quedar cara a cara. Lo que entiendo, Eduardo, es que eres peor de lo que pensaba. No solo eres un estafador y un manipulador. Eres un criminal. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número diferente. Eduardo lo miró con pánico. ¿Otro contacto incómodo?, le pregunté. ¿Tal vez un prestamista? ¿O quizás la policía? Eduardo no contestó, pero su silencio fue más revelador que cualquier confesión. Dalia lo miraba como si fuera un extraño completo. ¿Quién eres realmente?, le susurró. ¿Quién eres tú realmente? Y entonces, como si el universo hubiera decidido que ya era hora de que todas las mentiras salieran a la luz, alguien tocó la puerta. Los golpes en la puerta eran insistentes y urgentes. Eduardo palideció aún más, si eso era posible. No abras,
Le susurró desesperadamente a Dalia, pero ella ya estaba caminando hacia la entrada. «Dalia, no», gritó Eduardo, tratando de detenerla, pero ella lo apartó con una fuerza que no sabía que tenía. Cuando abrió la puerta, apareció una mujer de unos 30 años, hermosa pero con ojeras profundas y una expresión de agotamiento total. Llevaba de la mano a un niño pequeño de unos 6 años. «Eduardo Martínez», dijo la mujer con voz firme pero cansada, «necesitamos hablar ahora mismo». El niño se escondió detrás de las piernas de su madre, mirando con curiosidad el apartamento elegante. Dalia se quedó paralizada en el marco de la puerta, mirando fijamente al pequeño que tenía los mismos ojos oscuros de Eduardo. «¿Eres Rosa?», preguntó con voz apenas audible. La mujer asintió. «Y este es Mateo, el hijo mayor de Eduardo. Tenemos otro bebé en casa». Eduardo se acercó con expresión desesperada. «Rosa, te dije que no vinieras aquí. Esto es complicado». «Complicado». Rosa lo miró con desprecio. «Eduardo, no hemos comido bien en 3 días. El bebé necesita medicinas que no puedo comprar. Tú desapareciste hace una semana diciéndome que tenías una oportunidad de conseguir dinero, y ahora te encuentro aquí en este lugar lujoso con...». Miró a Dalia de arriba abajo. «¿Con quién se supone que eres?». «Soy su esposa», murmuró Dalia, y las palabras sonaron absurdas incluso para ella. Rosa se rió con amargura. «Su esposa. Qué interesante. Yo también soy su esposa. Nos casamos hace 8 años en la iglesia de San Miguel. Tengo los papeles si quieres verlos». Sacó unos documentos arrugados de su bolsa. «¿Cuándo te casaste tú con él?». «Hace 5 años», respondió Dalia automáticamente, y luego la realidad la golpeó como un martillo. «5 años. Eso significa que tú ya estabas casada con él cuando». Rosa asintió gravemente. «Cuando él decidió que una familia no era suficiente. Cuando decidió que necesitaba encontrar otra mujer que lo mantuviera». Miró hacia donde yo estaba sentada. «¿Y usted quién es?». «La tercera esposa». «Soy la madre de Dalia», dije levantándome lentamente. «Y aparentemente, soy la fuente de financiamiento de las aventuras matrimoniales de Eduardo». Rosa entrecerró los ojos. «Ah, ya entiendo. La suegra rica que mantiene a la familia. Eduardo me habló de usted, pero me dijo que era muy tacaña y que apenas les daba algo de dinero». El cinismo de esa mentira me quitó el aliento. Incluso con su verdadera esposa, Eduardo había distorsionado mi generosidad. Dalia se derrumbó en una silla, mirando al pequeño Mateo que seguía observando todo con ojos grandes y confundidos. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó con voz quebrada. «6», respondió el niño tímidamente. «Mi papá dice que va a comprarme una bicicleta cuando consiga dinero». Rosa puso una mano protectora en el hombro de su hijo. «Tu papá dice muchas cosas, mi amor». Eduardo finalmente encontró su voz. «Rosa, llévate a Mateo y vámonos. Esto no es lugar para él». «No es lugar para él». Rosa se enfureció. «¿Pero sí es lugar para ti? Sí es lugar para que juegues a tener otra familia mientras nosotros pasamos hambre». Se volvió hacia Dalia. «¿Sabes cuánto tiempo lleva desaparecido tu marido? ¿Sabes que tengo que trabajar dobles turnos limpiando oficinas para pagar el alquiler porque él se gasta todo el dinero que consigue en mantener esta farsa?». «Yo no sabía nada», susurró Dalia, y pude ver que era verdad. «Eduardo, ¿cómo pudiste hacerle esto a ella? ¿Cómo me pudiste hacer esto a mí?». Eduardo se pasó las manos por el cabello, desesperado. Todo se salió de control. Al principio solo iba a ser temporal. Iba a conseguir el dinero del apartamento de tu madre y resolver todo. Rosa y yo nos divorciamos discretamente, yo legalizaba mi matrimonio contigo, y todos podrían ser felices. Felices. Rosa se rió histéricamente. ¿Crees que yo iba a ser feliz siendo abandonada con 2 niños para que tú pudieras vivir cómodamente con tu segunda familia? Mateo empezó a llorar, asustado por los gritos de los adultos. Rosa inmediatamente se calmó y lo consoló. «Está bien, mi amor. Solo estamos hablando con papá». Me acerqué a Rosa y me presenté formalmente. «Señora, soy Antonia. Lamento muchísimo que esté pasando por esto».
Rosa me miró con una mezcla de gratitud y vergüenza. Señora Antonia, yo no sabía que Eduardo tenía otra familia. Cuando desapareció durante días, pensé que tal vez había encontrado trabajo en otra ciudad. Nunca imaginé. Su voz se quebró. ¿Cuánto tiempo lleva sin recibir ayuda económica de él?, le pregunté. Rosa pensó por un momento. 2 meses. Tal vez 3. Al principio traía dinero regularmente. Decía que tenía un buen trabajo. Pero últimamente solo venía a casa para dormir, y luego desaparecía otra vez. Miré a Eduardo con desprecio, porque estaba demasiado ocupado cortejando a mi hija y planeando cómo robar mi apartamento. Eduardo explotó. No iba a robar nada. Iba a hacer una transacción legal. Ustedes las mujeres siempre dramatizan todo. Su máscara de hombre encantador había desaparecido completamente, revelando al verdadero Eduardo, un hombre egoísta, desesperado y peligroso. Yo solo trataba de resolver los problemas de todos. Resolver los problemas. Dalia se puso de pie, y vi en sus ojos una furia que reconocí porque era la misma que sentía yo. ¿Llamarías resolver los problemas a mentirme durante 5 años? ¿A hacerme cómplice de un plan para robar a mi propia madre? Se acercó a él amenazadoramente. A hacerme desear la muerte de la mujer que me dio la vida. Rosa miró a Dalia con shock. ¿Deseaste la muerte de tu madre? Dalia se cubrió el rostro con las manos, avergonzada. Eduardo me convenció de que ella era egoísta por no ayudarnos más. Me hizo creer que estaba siendo tacaña, que nos estaba negando la oportunidad de tener una vida mejor. Levantó la vista hacia mí con ojos llenos de lágrimas. Mamá, yo nunca realmente quise que te murieras. Estaba frustrada, estaba enojada, pero nunca quise. Lo sé, le dije suavemente, y me di cuenta de que era verdad. Eduardo había manipulado a Dalia tanto como me había manipulado a mí. Él es muy bueno haciendo que las personas vean lo que él quiere que vean. Rosa asintió amargamente. Me convenció de que sus otras ausencias eran por trabajo extra. Me convenció de que estaba haciendo todo por nosotros, por nuestro futuro. Miró al pequeño Mateo, que se había quedado dormido en una silla. Me convenció de que tener un segundo bebé era buena idea porque pronto tendríamos más dinero. Eduardo se desesperó completamente. Está bien. Sí. Mentí a todas. Pero era necesario. Tengo deudas enormes. Gente peligrosa me está buscando. Finalmente, una confesión honesta. Si no conseguía el dinero del apartamento, me iban a lastimar. Me iban a matar. Rosa palideció. ¿Gente peligrosa? Eduardo, ¿de qué estás hablando? Debo dinero a prestamistas, ¿está bien? No a bancos. A gente que no acepta cheques sin fondos como excusa. Eduardo se derrumbó en una silla, toda su arrogancia desaparecida. Pensé que si conseguía el apartamento de la señora Antonia, podría pagar todo y empezar de nuevo. Me miró con ojos suplicantes. Solo necesitaba tiempo para arreglar las cosas. Arreglar las cosas, repetí con incredulidad. Eduardo, no se arreglan las cosas mintiendo a 3 generaciones de mujeres. No se arreglan las cosas robando a una anciana. No se arreglan las cosas siendo bígamo. Rosa se acercó a él con Mateo en brazos. Y definitivamente no se arreglan las cosas abandonando a tus hijos cuando más te necesitan. En ese momento, el teléfono de Eduardo sonó otra vez. Esta vez, él miró la pantalla y se puso verde. ¿Quién es ahora?, preguntó Dalia con sarcasmo. La tercera esposa. Eduardo tragó saliva. Es uno de los prestamistas. El teléfono siguió sonando insistentemente. Rosa me miró con terror. Señora Antonia, si esa gente viene aquí. No van a venir aquí, dije firmemente, tomando una decisión que sabía que cambiaría todo. Porque vamos a llamar a la policía ahora mismo. Eduardo se puso de pie de un salto cuando mencioné la policía. No, señora Antonia, no puede hacer eso. Si llama a la policía, esa gente va a pensar que los traicioné. Me van a matar, y posiblemente lastimen a Rosa y a los niños también. Rosa abrazó más fuerte a Mateo, que había despertado por los gritos.
¿Qué clase de problemas trajiste a nuestras vidas, Eduardo? Su voz temblaba de miedo y rabia. El tipo de problemas que se resuelven enfrentándolos, no huyendo de ellos, dije con firmeza mientras tomaba mi teléfono. Pero antes de que pudiera marcar, la puerta se abrió bruscamente. 3 hombres entraron sin ser invitados. Inmediatamente supe que estos eran los prestamistas de los que Eduardo tenía tanto miedo. El que parecía ser el líder era un hombre corpulento con cicatrices en las manos y una mirada fría como el hielo. Eduardo Martínez, dijo el hombre con voz pausada pero amenazante, has estado muy difícil de encontrar. Eduardo retrocedió instintivamente, poniéndose detrás de Dalia como si ella fuera un escudo. Señor Vázquez, le dije que tendría su dinero esta semana. Solo necesito un poco más de tiempo. Tiempo, repitió Vázquez con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hemos sido muy pacientes contigo, Eduardo. Demasiado pacientes. Rosa se acercó a mí con Mateo en brazos, buscando protección. Por favor, susurró, no dejen que lastimen a mi hijo. Le puse un brazo alrededor del hombro, tratando de transmitirle una confianza que no sentía completamente. Vázquez miró alrededor del apartamento elegante con apreciación. Bonito lugar. Debe valer una buena cantidad de dinero. Sus ojos se detuvieron en mí. Usted debe ser la suegra de la que Eduardo tanto nos habló. Soy Antonia, dije con toda la dignidad que pude reunir. Y este es mi apartamento. Ustedes no tienen derecho a estar aquí. Vázquez se rió. Señora Antonia, su yerno nos debe $150,000. Eso nos da algunos derechos. Se acercó a Eduardo, quien temblaba visiblemente. Nos dijo que usted iba a ayudarlo con el pago. Que tenía un apartamento que valía $200,000 y que se lo iba a transferir. Eduardo miró hacia el suelo, incapaz de encontrar palabras. Dalia lo miró con una mezcla de horror y desprecio. Les dijiste que mi madre iba a pagar tus deudas. Eduardo asintió miserablemente. Pensé que podría convencerla. Pensé que si la presionábamos lo suficiente. Pensaste mal, lo interrumpí. Y ahora has puesto en peligro a toda tu familia por tus mentiras. Vázquez se acercó a mí, pero no de manera amenazante. Era más bien como un hombre de negocios evaluando una situación. Señora Antonia, entiendo que usted no tiene la culpa de las decisiones estúpidas de su yerno. Pero el hecho es que él usó su nombre y su propiedad como garantía para sus préstamos. Eso nos da cierto interés en este asunto. No es así como funciona la ley, respondí firmemente. Yo nunca firmé nada. Nunca autoricé nada. Eduardo no tiene derecho legal sobre mi propiedad. La ley, repitió Vázquez pensativamente. Señora, nosotros no nos regimos exactamente por la ley tradicional. Nos regimos por un código diferente. Uno de sus acompañantes se acercó a Eduardo y le puso una mano pesada en el hombro. Eduardo se encogió como un animal asustado. Por favor, suplicó, solo denme una semana más. Puedo conseguir el dinero de otra manera. Eduardo, dijo Vázquez con paciencia exagerada, llevamos 6 meses escuchando la misma canción. Una semana más, otro plan, otra oportunidad. Se acabaron las oportunidades. Rosa empezó a llorar silenciosamente, apretando a Mateo contra su pecho. El niño parecía entender que algo terrible estaba sucediendo, aunque no comprendiera exactamente qué. Fue entonces cuando tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Señor Vázquez, dije con voz clara, ¿qué pasaría si yo pudiera ofrecerle una solución diferente? Todos en la habitación me miraron con sorpresa. Eduardo levantó la cabeza con esperanza renovada, pero yo no lo miré. Mi atención estaba completamente enfocada en Vázquez. ¿Qué tipo de solución?, preguntó con curiosidad genuina. Una que involucre justicia real, no solo dinero, respondí. Eduardo no solo les debe dinero a ustedes. Me estafó a mí, engañó a su esposa, abandonó a sus hijos, y cometió bigamia. ¿Qué les parecería si en lugar de perseguir a una familia inocente por sus deudas, lo entregáramos a las autoridades apropiadas? Vázquez me miró con lo que podría haber sido respeto. Continúe, señora. Eduardo va a ir a prisión de todas maneras, expliqué. Bigamia, fraude, intento de estafa, son delitos federales.
En prisión no podrá pagar sus deudas, pero tampoco podrá seguir mintiendo y lastimando gente. Mientras tanto, yo podría considerar una compensación razonable por los daños que causó a mi familia. ¿Cuánto?, preguntó Vázquez directamente. $50,000, dije sin vacilar. No es todo lo que les debe, pero es mejor que perseguir a un hombre que probablemente nunca podrá pagarles la cantidad completa. Eduardo me miró con horror. Señora Antonia, no puede entregarme así. Soy el esposo de su hija. Ex esposo, corrigió Dalia secamente. Después de esta noche, nunca más quiero volver a verte. Vázquez consideró mi oferta durante varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente asintió lentamente. Es una propuesta interesante, señora Antonia. Pero ¿cómo sabemos que usted cumplirá su parte del trato? Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Licenciado Julián, soy Antonia. Necesito que venga a este apartamento inmediatamente y traiga un acuerdo de pago. También necesito que llame a la policía. Le di la dirección y colgué. Mi abogado estará aquí en 20 minutos, anuncié. Podemos formalizar el acuerdo legalmente, y después Eduardo podrá explicarle a las autoridades todos sus crímenes. Eduardo se desplomó completamente. Por favor, suplicó, pero ya no sabía a quién le hablaba. Por favor, tiene que haber otra manera. Eduardo, dije con una calma que me sorprendió, durante 5 años tuviste la oportunidad de ser honesto. Tuviste la oportunidad de ser un buen esposo para Dalia, un buen padre para tus hijos con Rosa, un buen yerno para mí. Elegiste ser un mentiroso, un estafador y un manipulador. Ahora tienes que enfrentar las consecuencias. Rosa se acercó a él con Mateo todavía en brazos. Eduardo, esto es lo mejor para todos. Los niños necesitan estabilidad, no un padre que desaparece y trae criminales a nuestras vidas. Dalia asintió. Mamá tiene razón. Es hora de que enfrentes lo que has hecho. Eduardo las miró a todas con desesperación, pero no había escape. Había construido una red de mentiras tan complicada que finalmente se había atrapado a sí mismo. Vázquez extendió su mano hacia mí. Señora Antonia, creo que podemos hacer negocios. Estreché su mano firmemente. Señor Vázquez, creo que esta es la única manera de que todos salgamos de esta situación con algo de dignidad intacta. Eduardo se hundió en una silla, derrotado completamente. Su reino de mentiras había llegado a su fin, y ahora tendría que enfrentar la verdad de lo que había hecho. En la distancia, podía escuchar las sirenas de la policía acercándose. 3 meses después de esa noche que cambió nuestras vidas para siempre, me encontraba sentada en el café de la esquina con Ángela, observando la vida pasar por la ventana mientras tomábamos nuestro té de manzanilla habitual. ¿Cómo está Dalia?, me preguntó Ángela con la preocupación maternal que siempre tenía por mi familia. Mejor, respondí honestamente. Los trámites de divorcio están casi terminados, y está yendo a terapia psicológica para procesar todo lo que pasó. Eduardo había sido sentenciado a 5 años de prisión por bigamia, fraude y múltiples cargos relacionados con estafa. Durante el juicio, habían salido a la luz aún más mentiras. Resulta que tenía una tercera mujer en otra ciudad, una viuda mayor a quien también había estado robando sistemáticamente. El juez había sido particularmente severo, comentando que raramente había visto un caso de manipulación tan calculada y despiadada dirigida específicamente contra mujeres vulnerables. Y Rosa, continuó Ángela. Rosa está bien, sonreí genuinamente por primera vez en meses. Conseguí que contrataran a una excelente abogada para ella. Su matrimonio con Eduardo fue anulado por fraude, y ella recibió una compensación del Estado por ser víctima de bigamia. Además, hice una pausa, saboreando lo que iba a decir. Le ofrecí trabajo como administradora de mi nueva fundación. Ángela levantó las cejas con curiosidad. ¿Tu nueva fundación? Asentí con orgullo. La Fundación Antonia para la Protección de Mujeres Mayores. Decidí usar parte de mi dinero para ayudar a otras mujeres que hayan sido víctimas de estafas familiares. Rosa resultó ser increíblemente organizada y tiene una pasión real por ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo que ella. Y los niños de Rosa. Mateo y el bebé están bien. De hecho, me detuve para tomar un sorbo de té, disfrutando del suspenso. Rosa se mudó al apartamento de abajo en mi edificio.
Renovamos el espacio para que fuera perfecto para una madre soltera con 2 niños pequeños. Mateo me llama abuela Antonia y me ayuda a regar las plantas todos los días. La sonrisa de Ángela se hizo más amplia. Antonia, eso es hermoso. Has convertido algo terrible en algo positivo. Era cierto. Después de que Eduardo fue arrestado esa noche, había esperado sentirme vacía o devastada por la traición de mi propia hija. Pero en cambio, había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía. Durante décadas me había definido principalmente como madre, como viuda, como la anciana gentil del barrio. Ahora me veía como sobreviviente, como protectora, como una mujer que no iba a permitir que nadie más fuera victimizado de la manera que yo casi lo fui. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le dije a Ángela. Eduardo pensaba que yo era una anciana indefensa con un poco de dinero ahorrado. Nunca investigó realmente mis finanzas. Mi esposo había invertido muy sabiamente, y cuando él murió, yo continué con esas inversiones. Entre el seguro de vida, las propiedades que tengo en otras ciudades, y las cuentas de inversión, tengo casi $2 millones. Ángela casi se atraganta con su té. Antonia, ¿por qué nunca me lo dijiste? Me encogí de hombros. Porque no me gusta presumir, y porque quería vivir una vida normal. Pero ahora que Eduardo trató de robarme, decidí que era hora de usar ese dinero para algo más significativo que simplemente acumularlo. Por eso la fundación, comprendió Ángela. Exactamente. Y por eso pude pagarles a los prestamistas sin problema. $50,000 para mí es como $50 para la mayoría de las personas. El teléfono me sonó, interrumpiendo nuestra conversación. Era Dalia. Hola, mamá. ¿Estás libre esta tarde? Me gustaría venir a visitarte si te parece bien. Su voz sonaba diferente ahora, más madura, más humilde, pero también más auténtica. Por supuesto, mi amor. Todo está bien. Sí, mamá. Solo, quiero pasar tiempo contigo. Tiempo real, sin mentiras, sin agendas ocultas. Solo una hija visitando a su madre. Colgué con lágrimas en los ojos. Ángela me tomó la mano por encima de la mesa. Va a tomar tiempo, me dijo suavemente. Pero creo que van a estar bien las dos. Lo sé, respondí. Dalia también fue víctima de Eduardo. Él la manipuló haciéndola creer que yo era egoísta, que no la apoyaba lo suficiente. Los terapeutas dicen que es común en casos de manipulación psicológica. El manipulador aísla a la víctima de su sistema de apoyo familiar. ¿La has perdonado?, me preguntó Ángela directamente. Era una pregunta difícil. Estoy en el proceso, admití. Parte de mí entiende que ella también fue engañada. Pero otra parte de mí está herida por el hecho de que, en algún momento, ella realmente deseó mi muerte. Eso es algo que toma tiempo superar. Pero la amas, afirmó Ángela. La amo. Siempre la amaré. Pero ahora también me amo a mí misma lo suficiente como para no permitir que nadie me trate mal, ni siquiera mi propia hija. Salimos del café y caminamos lentamente hacia mi edificio. El barrio se veía diferente ahora, más brillante de alguna manera. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de todo esto?, le dije a Ángela mientras nos acercábamos a mi puerta. No es haber expuesto a Eduardo, o haber salvado mi dinero, o incluso haber fundado la organización benéfica. ¿Qué es entonces? Es haber descubierto que a los 65 años, todavía puedo reinventarme completamente. Todavía puedo ser valiente. Todavía puedo luchar por lo que es correcto. Esa tarde, cuando Dalia llegó a visitarme, nos sentamos en mi sala renovada. Había quitado todas las fotografías de Eduardo y había agregado fotos nuevas. Rosa con sus hijos, yo en la ceremonia de inauguración de la fundación, Ángela y yo en nuestro último viaje juntas. Mamá, dijo Dalia suavemente, sé que no puedo deshacer lo que pasó. Sé que las cosas que dije, las cosas que pensé, te lastimaron profundamente. Sí, me lastimaron, confirmé sin suavizar la verdad. Pero también entiendo que Eduardo era muy hábil manipulando a las personas. Te hizo creer cosas sobre mí que no eran ciertas. Dalia asintió, con lágrimas en los ojos. Me convenció de que eras egoísta por no darnos más dinero. Me hizo creer que te estabas aprovechando de nosotros emocionalmente. Era tan convincente.
Los buenos manipuladores siempre lo son, le dije. Pero Dalia, necesito que entiendas algo importante. Nunca más voy a permitir que nadie me falte el respeto, sin importar quién sea. Lo entiendo, mamá. Y lo acepto. Se acercó a mí tímidamente. ¿Crees que algún día podremos reconstruir nuestra relación? La miré durante un largo momento. Mi hija, que ahora se veía mayor, más sabia, pero también más quebrada por todo lo que había pasado. Creo que podemos construir una relación nueva, le dije finalmente. No será igual que antes, porque yo no soy la misma persona que era antes, y tú tampoco. Pero puede ser algo mejor, algo más honesto. Esa noche, después de que Dalia se fue, me senté en mi balcón con una copa de vino, mirando las luces de la ciudad. Mi teléfono tenía varios mensajes de Rosa, compartiendo fotos de Mateo en su primer día de escuela nueva. También tenía un mensaje de mi abogado, confirmando que 3 mujeres más se habían acercado a la fundación buscando ayuda después de haber sido estafadas por familiares. Por primera vez en años, me sentía completamente en paz conmigo misma. No porque mi vida fuera perfecta, todavía había dolor, todavía había heridas que sanar, sino porque finalmente entendía mi propio valor. Durante décadas me había definido a través de mi relación con otros: esposa, madre, suegra. Ahora me conocía como Antonia, una mujer fuerte, inteligente e independiente que no necesitaba la aprobación de nadie para ser completa. Levanté mi copa hacia las estrellas y hice un brindis silencioso, por los finales que son realmente nuevos comienzos. Por descubrir que nunca es demasiado tarde para defenderse. Y por aprender que estar sola no significa estar abandonada, significa ser libre. Bebí el vino lentamente, saboreando no solo el líquido, sino el sabor dulce de la justicia y la autodeterminación. Hoy estoy sola. Pero por primera vez en años, estoy completamente en paz.